Colombia amanecía todos los días, con el sonido de la radio encendida. Las noticias hablaban de combates, de resultados militares, de avances contra el enemigo. Durante años, la guerra se convirtió en una rutina informativa, en un fondo permanente que acompañaba la vida cotidiana. Se hablaba de cifras, de balances, de estadísticas. Muy pocas veces se hablaba de personas. En ese contexto, el país empezó a acostumbrarse a un lenguaje frío. Bajas en combate, neutralizados, resultados operacionales. Palabras que parecían técnicas, necesarias, casi administrativas. Pero detrás de cada una de ellas había un cuerpo, una historia, una familia, esperando una llamada que nunca llegó. A comienzos del siglo XXI, el Estado colombiano enfrentaba una presión enorme por demostrar control territorial y efectividad militar. La guerra debía mostrar avances visibles. Y en una lógica perversa, esos avances comenzaron a medirse en muertos, no en paz, no en protección a la población civil, en muertos. Ese fue el escenario en el que se gestó uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país. Parte Según. Los jóvenes que nadie iba a extrañar. Según el sistema, las víctimas no eran figuras públicas, no eran líderes, no eran combatientes, eran jóvenes comunes, provenientes de barrios humildes, zonas rurales empobrecidas, lugares donde el Estado casi nunca llegaba, salvo para exigir o reprimir. Muchos de ellos estaban desempleados, otros trabajaban de manera informal. Algunos buscaban cualquier oportunidad para ayudar en casa. Fue ahí donde aparecieron las ofertas. Trabajos temporales, promesas de dinero rápido, viajes cortos. Nada ilegal, nada extraño para quien no tenía opciones. Salieron de sus casas diciendo que volvían pronto. No volvieron. Días después, semanas después, esos mismos jóvenes aparecieron muertos en regiones lejanas a sus hogares. Sus cuerpos fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Vestían uniformes que nunca habían usado. Portaban armas que jamás dispararon. Según los informes oficiales, habían muerto enfrentando al ejército, pero algo no encajaba. Parte tercero. Cuando la versión oficial empezó a resquebrajarse. Las primeras en dudar no fueron las autoridades, ni los medios, ni la comunidad internacional. Fueron las madres. Madres que conocían a sus hijos, que sabían dónde estaban, cómo hablaban, qué sueños tenían. Madres que no reconocían en esos informes al joven que habían criado. Comenzaron las denuncias por desaparición. Luego vinieron las búsquedas, viajes largos, preguntas incómodas, puertas cerradas. Algunas encontraron a sus hijos en fosas comunes. Otras los reconocieron por una cicatriz, por un diente, por una prenda. Así se rompió el relato. No se trataba de casos aislados. Las investigaciones judiciales y los informes de organismos de derechos humanos empezaron a mostrar patrones repetidos. Jóvenes reclutados con engaños, trasladados a zonas de conflicto, asesinados y posteriormente presentados como combatientes muertos en enfrentamientos que nunca ocurrieron. Lo que durante años se presentó como éxito militar, empezó a revelarse como una maquinaria de muerte sostenida por incentivos, presiones y silencios. Parte cuarto. El mecanismo de la mentira. Según los testimonios recopilados en procesos judiciales y en escenarios de justicia transicional, el mecanismo se repetía con variaciones mínimas. Primero, el engaño. Luego, el traslado. Después, la ejecución. Finalmente, la puesta en escena. Los cuerpos eran vestidos con uniformes militares o prendas similares. Se colocaban armas cerca de ellos. Se tomaban fotografías. Se redactaban informes.
El lenguaje era siempre el mismo, el resultado también. Durante años, estos informes circularon sin mayor cuestionamiento. La lógica de la guerra los validaba, la urgencia política los premiaba, y el miedo social ayudaba a que nadie preguntara demasiado. Mientras tanto, las familias enterraban a sus muertos con la etiqueta de enemigos del Estado. Parte 5. La verdad judicial, que llegó tarde. Con el tiempo, los procesos judiciales comenzaron a avanzar. Organismos nacionales e internacionales documentaron los hechos. La Jurisdicción Especial para la Paz reconoció que no se trató de errores individuales, sino de un fenómeno sistemático que dejó miles de víctimas. Las cifras estremecen, pero no alcanzan a dimensionar el daño, porque cada número representa una vida truncada, un proyecto que no fue, una familia marcada para siempre. Algunos responsables aceptaron su participación, otros guardaron silencio. Muchas preguntas siguen sin respuesta, y muchas familias aún esperan conocer toda la verdad. Parte 6. Lo que este país todavía no ha sanado. Hablar de los falsos positivos incomoda. Remueve culpas, responsabilidades, estructuras. Pero el silencio no protege a nadie. Al contrario, perpetúa la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Este no es un relato del pasado cerrado. Es una advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando la vida humana se convierte en un medio para alcanzar objetivos políticos o militares. Colombia no puede permitirse olvidar, porque olvidar es permitir que la historia se repita con otros nombres, otros rostros, otras excusas. Cierre la voz del criador. Este documental no busca señalar individuos específicos. Busca señalar un sistema que permitió que miles de jóvenes fueran asesinados y presentados como enemigos para inflar cifras. Busca decir, con claridad y sin adornos, que esas muertes no fueron necesarias, ni inevitables, ni justificables. No eran guerrilleros, no eran números, no eran resultados, eran colombianos. Y recordarlos también es una forma de justicia.